Luchadores de WWE que son amigos en la vida real, parte 2. En el mundo de la lucha libre, a menudo se crean amistades poco usuales que nunca esperaríamos ver en pantalla. Incluso muchas veces los protagonistas de las rivalidades más épicas de la historia han resultado siendo grandes amigos. Pero la verdad es que durante años se han formado bastantes amistades muy poco predecibles tras los escenarios. Es por eso que muy probablemente las amistades que verás en esta segunda parte de los luchadores que son amigos y no lo sabías, te van a parecer increíbles. Una de las rivalidades más épicas de la historia en la WWE, sin duda, fue la que en su momento se dio entre Randy Orton y Edge. Ver a estas dos grandes leyendas fue tan interesante que incluso la WWE tuvo la idea de aprovechar el regreso de Edge para crear una nueva rivalidad con Randy, que terminó en una lucha de WrestleMania 36. Pero la verdad es que más allá de sus actuaciones para la WWE, Randy Orton y Edge en realidad son grandes amigos en la vida real. Y de hecho, la amistad entre ambos proviene desde el 2006, cuando tuvieron que trabajar juntos en el recordado equipo de Rated RKO, conformado por Edge, Lita y el entonces reconocido como el asesino de leyendas, Randy Orton. En su momento, la WWE reunió a Drew McIntyre, Jinder Mahal y Heath Slater como el trío cómico de Three Man Band. Y lo curioso es que Drew McIntyre y Jinder Mahal eran viejos amigos conocidos desde mucho antes de ingresar al negocio de la lucha libre, y al parecer ambos cuentan con una química única sobre los cuadriláteros debido a su gran cercanía. Desde el momento en el que Lana y Liv Morgan tuvieron que trabajar juntas, ambas se hicieron grandes amigas, y pese a sus rivalidades en WWE, ellas fueron creando una amistad cada vez más sólida tras los escenarios. De hecho, se cree que la empresa se aprovechó de la amistad de ambas para involucrarlas en algunas historias, debido a la química que ya tenían por su íntima amistad. La amistad entre Goldberg y Paul Heyman jugó un papel muy importante para que Goldberg regresara a la WWE. De hecho, se cree que ambos han estado trabajando en un proyecto juntos para crear una promoción de lucha libre independiente. También se dice que la idea de que Paul Heyman acompañara a Roman Reigns fue creada por el mismo Goldberg, con el objetivo de darle un nuevo enfoque al personaje de Roman. Además, Heyman fue seleccionado para inducir a Goldberg al Salón de la Fama y así sorprender a los fanáticos con la amistad que ambos sostenían desde hace algunos años. La amistad de Titus O'Neil con Batista ha jugado un papel muy importante para ambos luchadores con la WWE, ya que gracias a su cercanía, al parecer ambos se apoyaron mutuamente para lograr el reconocimiento en la empresa. Incluso se dice que Batista y Titus se entrenaron juntos durante varios años, y ambos perfeccionaron sus técnicas luchando entre sí. Los dos se han mantenido como dos amigos cercanos a lo largo de los años, y Batista incluso ha expresado que la WWE nunca supo aprovechar el personaje de Titus O'Neil como se debía. En su momento, la rivalidad entre Sasha Banks y Lacey Evans llegó bastante lejos, al involucrar a la hija de Evans en una confusa historia. Sin embargo, cada cosa en esa rivalidad estuvo cuidadosamente planificada, y Evans, así como Sasha, estuvieron de acuerdo en involucrar a la pequeña niña en la historia. De hecho, se cree que Sasha suele pasar mucho tiempo junto a Lacey Evans, y no es de extrañar que también ella sea una parte de la familia. Pero además de ser amiga de Lacey Evans, Sasha Banks también posee una gran amistad de muchos años con Bayley. Se cree que dicha amistad proviene desde que ambas competían en NXT durante sus primeros días con la WWE, y por lo visto es una amistad que como pocas se mantendrá por varios años más. Michael Cole ha trabajado para la WWE durante más de 2 décadas, y como es de esperarse, él ha formado varios vínculos de amistad con varios luchadores del roster, pero es con John Cena con quien mantiene una de las amistades más grandes tras los escenarios, gracias al trabajo que Cole desempeñaba cuando estuvo en las marcas de Raw y SmackDown, y al igual que muchos otros luchadores ya mencionados, la amistad entre Cena y Cole hizo fácil que ambos pudieran actuar durante algunas historias en las que tuvieron algunos altercados.
Un momento bastante recordado fue cuando Cena rompió su personaje y abrazó a Cole como parte de una historia en la que abandonaba la empresa, dejando ver a los fanáticos que en realidad ambos eran grandes amigos en la vida real. Chris Jericho es amigo de muchos luchadores de diferentes marcas e incluso se ha convertido en el mentor de varios familiares de sus amigos. Uno de esos familiares es el hijo del fallecido Chris Benoit, David Benoit, quien está tratando de emprender una carrera en la lucha libre, pero por obvias razones no ha sido fácil para él. Sin embargo, Chris Jericho ha estado entrenando a David en los últimos años y lo ha estado ayudando para hacerlo visible en grandes marcas como la AEW, en donde se le ha visto como invitado de Jericho. La amistad entre Edge y Christian es una de las más antiguas que se han visto en la lucha libre, ya que ambos se conocieron desde sus años de adolescentes. Ambos se unieron para enfrentar todos los desafíos que se les presentaron durante su formación como luchadores, antes de firmar con WWE. En principio, durante sus primeros años con la empresa, cuando conformaron el prominente equipo The Brood junto a Gangrel, muchos creían que en realidad Christian y Edge eran hermanos. Pero pese a no tener lazos de sangre reales, su química era tanta que superaba por mucho a la química que en realidad tendrían dos hermanos de sangre. Hoy en día ya no están tan involucrados con la industria, pero su amistad sigue siendo tan fuerte como en sus primeros años. El asesino cerebral colgó sus botas de lucha libre hace un tiempo y ahora es el cerebro detrás de las operaciones para que cada espectáculo sea un éxito. Y es claro que la amistad con alguien como Triple H sería muy útil para poder prosperar en una empresa como la WWE. Hunter exige lo mejor de cada uno de sus empleados y quien entregue lo mejor de su talento es elegido como el favorito. En este sentido, es obvio que el irlandés Sheamus fue elegido el favorito de Triple H desde hace algunos años. De hecho, Triple H ha manifestado en algunas ocasiones la admiración y respeto que tiene por Sheamus, lo que podría explicar por qué el irlandés ha tenido tantas oportunidades con la empresa. Y pese a que esta amistad no es como el resto que se mencionan en este video, el respeto mutuo entre el jefe y el empleado también es válido. Muy seguramente la mayoría de los fanáticos pueden pensar que Randy Orton y John Cena en realidad son dos polos opuestos. Sin embargo, la verdadera historia dice todo lo contrario, ya que estos dos son amigos increíbles en la vida real. Tanto Cena como Orton cultivaron sus carreras en la OVW, en donde se prepararon para entrar al roster principal y emprender sus propias carreras individuales. Y pese a que grandes luchadores como Lesnar, Shelton Benjamin y Batista también se entrenaron allí, Randy Orton y Cena se hicieron amigos bastante pronto. Ambos lograron construir sus propias carreras de manera exitosa, mientras continuaban siendo grandes amigos. Incluso se cree que ambos se entrenaban juntos y pasaban horas practicando sus actuaciones cuando debían enfrentarse entre ellos. Aunque el mismo Brock Lesnar ha admitido ser una persona no muy sociable y de pocos amigos, eso no es un impedimento para que él haya podido crear relaciones de amistad con algunos colegas de trabajo. De hecho, Brock sufre de ansiedad social y no le resulta fácil mezclarse con la gente por su propia cuenta. Sin embargo, él tiene sus propias excepciones, y entre esas excepciones se encuentran Paul Heyman y Shelton Benjamin. De hecho, su amistad con Shelton proviene desde que ambos se encontraban estudiando en la universidad y juntos se unieron a la lucha libre casi al mismo tiempo. Y por lo visto, la amistad entre estos dos luchadores va mucho más allá del negocio de la lucha libre. Cabe mencionar que Shelton también es un gran amigo de la familia Lesnar, hasta el punto de hacerse el padrino de dos de los hijos mayores de Brock. Incluso Benjamin ha sido el mentor de Lesnar y lo ha ayudado para que perfeccione sus técnicas y movimientos. Hoy en día ambos siguen siendo grandes amigos y por lo visto su relación es como la de dos hermanos.